¿Podrías hacer un video sobre cómo hiciste la fuente? Sí, bro, te explico. Y es esta acá, es una fuente regulable que va desde 1.25 volt, que sería el mínimo, que lo controla con estos dos potenciómetros, hasta unos 35 volt, que sería el máximo. Después de regulación de corriente desde de 0 hasta 8 amperes, sería 36 volt aproximadamente, 8 amperes. Vos lo puedes ajustar por ejemplo en 12 volt, este sería su ajuste grueso de voltaje, ajuste fino, y acá puedes regular la corriente. Ahí tenés la temperatura de lo que serían los transistores adentro, tenés on-off para activar o desactivar la salida, tenés tu dos borneras, positivo y negativo, esto es la toma de tierra por si estás desarmando algún aparato electrónico, encendido en on-off, y después tenés acá un voltímetro y amperímetro. Ahí le conectamos esta lamparita auto que es de 55 watts. Vamos a usar el filamento de alta y lo encendemos, vamos a encenderlo acá. Es un sistema de on-off con MOSFET, así que esto no va a tener pérdida de ningún tipo. Ahí lo tenemos, 12.8 amperes, 5 amperes. Y eso aproximadamente unos 55 watts que esta lamparita. Y esta fuente puede dar hasta unos 250, 300 watts. Ahí la apagamos. Motorcito de 12 volt de compresor también. Lo enciende perfectamente. Lo bueno de esto es que vos le puedes regular la corriente. O sea, acá vos le bajás la corriente. Si la bajás, si la bajás, si la bajás. Y como la velocidad también va a caer. Va a caer el voltaje porque si vos bajas la corriente, el voltaje también va a caer. ¿Lo ven? Eso es lo bueno de esto. Y obviamente para que el motor arranque necesitas que subir bastante la corriente porque necesita un pico inicial para poder girar el motor desde cero. Lamparita de freno también, joya anda. Y tira LED, cualquier cosa que le encienda, cualquier circuito electrónico, se la va a bancar. Para que vea que esto es real y que tira voltaje real, ahí conecta el tester directamente a las puntas de la hornera. Vamos a encender la salida, como vemos ahí hay 2.4 volt. Le encendemos y se va a elevar. Acá hay 13.2, 13.2. Lo bajamos un poquito, no sé, vamos a ponerle 5 volt. Ahí tenemos 3.38, 3.6. Vamos a subirle un poquito. Ahí tenemos 13, 13, está muy parecido este voltaje en medio. 23.1, 23. Vamos a poner el máximo, ¿cuánto da? 35 da y 35, así que el voltaje está bastante calibrado. ¿Querés 5 volt? Bueno, lo vas a acercar un poquito, lo dejas ahí. 4 volt y con el ajuste fino va subiendo. Ahí está, 5 volt, 5 volt, acá dice 5 volt, así que está perfecto. La apagamos. Y para que veas que también la corriente del perímetro está bastante bien calibrada, puse el tester en serie. Lo vas a poner en lo que sería la escala 10 amperes, porque esto consume bastante. Lo vas a poner en DC High Current y acá se enciende la fuente. Ahí la encendés. Acá está mostrando 4.8 amperes y acá el tester está mostrando 4.8, así que está muy bueno. Y ahora te voy a mostrar por dentro desarmándolo para que veas cómo la hice. Y la destapamos. Te voy a mostrar cómo le hice más o menos esta fuente. La hice hace más de 5 años, así que algo me acuerdo igual cómo la hice. Va a tener acá el enchufe de entrada, que es un enchufe de fuente PC. Esto típico de PCU, así que le puse ese. Le puse después un varistor para absorber los picos de voltaje por si la línea no está bien filtrada. Después tiene lo que sería entrada, tiene una fuente en 24 volt diamper, pero esta fuente la modifiqué. Acá en la parte final de la fuente tenés el feedback, que sería la retroalimentación que va a tomar lo que sería el voltaje de salida y si vos conectás una carga muy pesada, el voltaje va a caer, ¿no? Bueno, la fuente va a tomar ese feedback y va a hacer que los transistores de la etapa primaria conmuten más rápido para que pueda elevar el voltaje mediante el feedback. Bueno, este feedback lo modifiqué. Le cambié lo que serían unas resistencias, saqué unas resistencias, las modifiqué y eso hace que el voltaje de salida en vez de 24 volt diamper me lo elevé a 36 volt diamper. Entonces con eso logré que una fuente de 24 volt me dé 36 volt y diamper también. Pero ojo, ten que tener cuidado con esto. Al hacer esta modificación de la resistencia del feedback, para que te eleve el voltaje, también tenés un trim pot, pero ese trim pot se queda corto, máximo puede llegar a 26 volt originalmente. Así que si quieres hacer una fuente 24 te tire 36, tenés que modificar el feedback. Vas a tener que cambiar los capacitores de salida. Estos capacitores son de generalmente 36 volt o 50 más, si es una fuente buena. Pero si son de 24 volt o menos, vas a tener que poner unos 36 volt o 50, pues si no los capacitores te van a explotar. Tienes que tener cuidado de no pedirle mucha corriente a la fuente, porque la fuente está hecha, sus componentes, el diodo, el rectificador, que es únicamente uno, está diseñado para manejar 24 volt a 10 amperes, que son unos 240 watts. No está diseñado para manejar 360 watts con 36 volt. Así que ten en cuenta que la potencia máxima de la fuente sigue siendo 240 watts. Vos le puedes conectar una carga de 36 volt, pero 5 amperes como máximo, no 36 volt 10 amperes, pues estarás excediéndose de los 240 originales. El tema de la fuente conmuta, después de esa fuente, los 24 volt, 36, lo que sea, bueno, voltaje final 36, lo vas a inyectar este módulo que acá es un módulo de CS Converter, en Converter Back, o sea, este es un módulo que te va a reducir el voltaje, no es step up, es step down nada más. Yo le saqué acá, tiene unos trim pot, dos trim pot azules y se lo extendí con potenciómetro. Este es el potenciómetro de voltaje y el de corriente. Y el voltaje para hacerlo doble, que tenga un ajuste fino, uno grueso y es un divisor resistivo. Entonces vos con uno de menor capacidad, creo que este es de un K y este es 10K,
Vos uno haces un ajuste general y otro hace un ajuste fino. Y ese es el principal módulo, que este es como el corazón de la fuente, el que hace todo el laburo. Le saca un toroide y unos capacitores, bueno, esto conforman el circuito elevador o reductor en este caso de la fuente. Tenés acá también un XL 4009, que este es el integrado principal de 5 patas que va a hacer la regulación del módulo. Después tenés este otro disipador, tenés un diodo rectificador para que pueda rectificar la corriente. Abajo del módulo tenés un LM2596 que hace ese para regular la corriente y tengas ajuste de corriente también. Te mandas el voltaje al módulo, después la salida, se lo vas a mandar a tus borneras, pero antes de la bornera para hacer este encendido o apagado que hice casero, para no andar desenchufando las pinzas de cocodrilo, es todo estado sólido, esto, sin relés. Usé lo que sería un MOSFET, un IRF3205 de 100 A o es un MOSFET bastante grande. Le hice ahí un circuito con un autoacoplador, ahí lo pueden ver, unas resistencias. Y con esto me hago un interruptor controlado. Pero para falta una parte de acá con un 555, que es un integrado, un reloj. Vas a agarrar este integrado, después le puse un reductor, bueno, una fuente de celular para alimentar el voltímetro con 5 volt. Que es lo mejor, los voltímetros con 5 volt andan mejor que con 12 porque tienen más precisión. Va a ser un circuito acá con un 555, un par de resistencias. Y también este circuito va a estar en funcionamiento con este otro, que sería con este MOSFET, que sería el tapa de potencia con un disipador. Que este va a ser nuestro interruptor de salida para activar o desactivar la salida con One Touch. Sería como un pulsador toggle, pero en vez de que sea uno encendido apagado, vos tenés dos botones diferentes. Después te acá una fuente, un reductor de voltaje, un step down. Este step down tiene otro integrado que sería que te puede reducir desde 60 volt para abajo. Porque yo le puse antes un step down de máximo 35 volt de entrada y se quemó. Porque la fuente la elevaste a 36. Entonces tienes que fijarte eso. No te puedes poner un step down convencional de 35 volt. Tiene que ser uno así grande de 60 volt máximo de input. Y este módulo acá que me va a reducir los 36 volt de la fuente me va a alimentar los ventiladores de 12 volt en 12 volt fijos que lo ajusté. Porque si no, ¿cómo carajo sacó en 12 volt fijos de 36? Si no, debería tener otra fuerte. Así que saco acá dos cabelcitos, saco un poquito de corriente y lo mando a este módulo para que me la reduzca. Y después se le mando a este módulo, que otro que es casero, para que tenga una aceleración progresiva en función de la temperatura de los dos ventiladores. Después hice acá un modulito para temperatura con un transistor normal, una NTC. En realidad esto tiene dos NTC. Una en el transformador principal, esto es importante, en el transformador, que es el que más se calienta. En los transistores, estos 13009 no hace falta. En el transformador sí. Y otro lo que sería el integrado este 5 pates, el XL6009, que es el que también calienta bastante. Dos ventiladores, uno para tirar el flujo de aire al integrado este, al módulo principal, que es el que más calienta, y otro extractor. Y después con un módulo de temperatura, un WD09, voy a sacar el display para adelante, voy a sacar cada cablecito, esto con cable de red UTP, que tienen 8 cables, va a sacar cada cablecito del módulo, lo vas a soldar, bueno, en mi caso lo hice, para sacar el display hacia afuera. En algunas veces si no conectas todo te va a quedar un segmento mal, si lo haces bien, funciona. Y bueno, después algunos detallitos como por ejemplo ese diodo 10 a 10 de 10 A en antiparalelo con la salida para que me corte las cargas inductivas, como por ejemplo de un motor. Porque cuando vos enchufás cualquier inductor genera un pico de voltaje inverso, cuando vos lo apagás. Y si eso está conectado, me puede quemar un componente. Así que un diodo inverso para cortar ese voltaje inverso. Y también le puse acá una resistencia, en realidad son dos resistencias de 470 ohm en serie, para estabilizar el voltaje. O sea, esto está en paralelo con la salida, consume 2 o 3 mA, pero eso hace de que el voltaje sube y baja, cae un poquito más rápido cuando vos lo bajás y no se queda encargado en los capacitores y tarde en bajar. Eso es para que tenga una mini carga y baje rápido y se estabilice el voltaje. Bueno, acá le tuve que cambiar los capacitores en su momento a la fuente esta switching. Respecto a la capacidad, bueno, le puse un poquito más, 220 por 450 volt. En realidad esto puede ir la mitad de voltaje, porque estas fuentes, mi error fue que cambié estaba en 220 y le puse 110 y explotó la mierda de los capacitores, porque se puso, estos capacitores originales son de 220 volt y esos 220 volt están en serie, en 110 volt usa un capacitor, entonces le manda 220 a un capacitor de 220 y explota. Al mandarle capacitor de 450 volt me aseguro que nunca van a explotar. Y ojo con la capacidad, no te puede exceder mucho la capacidad, como si fuera también una placa de una soldadora inverter o algo así. O como en esta fuente de switching, vos no lo puedes poner un capacitor de entrada de filtrado muy grande, porque si lo puedes, vas a tener dos problemas.
El primero, si le pones un capacitor de entrada en el bus de 311 volt, primero que todo es que esto tiene un NTC para que te cargue los capacitores lentamente y no exploten. Si vos le pones unos capacitores muy grandes, puedes sobrecargar. O el puente rectificador lo puedes quemar porque va a explotar, no va a soportar el pico inicial de carga de los capacitores más grandes que le vas a poner. Y el puente, y si no, el NTC, que es un termistor, una resistencia variable que en el cargue de los capacitores hace que los cargue más lento cuando voy a enchufar la fuente. Si vos le pones unos capacitores muy grandes, puedes reventar el puente rectificador o la NTC porque no lo va a soportar. Y también si vos modificás la fuente esta, la convertís a 36 volt y le pones unos capacitores de acá, desde la salida, en la parte continua baja tensión muy grandes, vas a alterar el feedback porque va a tener que descargarse mucha capacidad antes que pueda mandar una retroalimentación y eso no está bueno para la fuente. Así que capacidad misma, o si no un poquitito más, pero siempre el voltaje sí lo puede superar. Así que así como dice la fuente está regulable y quedó muy buena. Y nunca se quemó, nunca tuvo fallas, siempre estuvo durando todo este tiempo. Dale like al video, compartirlo y seguime para más contenido.